y el día de hoy les voy a nombrar el manejo de heridas en politrauma y el manejo de dolor en el paciente politraumatizado. Iniciando, tenemos esta imagen, tenemos que definir qué es un traumatismo para poder definir qué es una lesión en el paciente politraumatizado y asimismo poder manejar las heridas en este paciente. Entonces, tenemos la definición de que traumatismo es la lesión en los tejidos de los órganos producidas por un agente violento necesariamente externo al organismo, y este traumatismo, cabe aclarar que no solo es mecánico, sino también químico, nuclear, térmico o eléctrico. Entonces nos podrían llegar pacientes con traumatismos químicos, eléctricos, y también podemos nombrarlo como pacientes politraumatizados. Teniendo definido qué es un traumatismo, podemos definir qué es una herida traumática. Entonces, si sabemos que el traumatismo es por una lesión externa, pues la herida traumática es esa lesión ocasionada por ese agente externo que va a generar laceraciones, heridas incisas, punzantes, contusas, abrasiones, con o sin fractura en el paciente. ¿Qué pasa cuando tenemos pacientes con heridas? Tenemos dos maneras de poderlos manejar. Los podemos manejar de manera prehospitalaria, en donde vamos a ver que tenemos el ABCDE del manejo del paciente politraumatizado, pero en el manejo de heridas nos vamos a enfocar en lo que es la circulación, que es el control de las hemorragias, y vamos a evidenciar que nos pueden llegar pacientes con trauma craneoencefálico, cara, trauma en accesos vasculares grandes que nos pueden generar hemorragia, traumas torácicos o traumas cerrados abdominales, que también son hemorragias internas, y traumas en miembros inferiores o superiores. ¿Qué es lo que pasa? Que el 80% de las muertes son generadas por una hemorragia masiva, posterior a los pacientes que mueren por traumas craneoencefálicos que conllevan a lesiones neurológicas graves en el paciente y por ende muere. Gracias a esto y a las múltiples guerras y muertos en nuestras guerras, se creó una estrategia que se llama Stop the Bleed, Save a Life, en donde el Colegio Americano de Cirujanos, el Comité de Trauma y el Conceso de Hartford creó una guía para tratar estos pacientes y disminuir la muerte por hemorragia masiva en ellos. Las características principales de las lesiones en los pacientes en Colombia politraumatizados, tenemos aquí la diferencia que nos muestra el estudio CRASH-2. Aclarar que CRASH-2 es un estudio realizado para el tratamiento de un medicamento fibrinolítico para evitar la hemorragia masiva en estos pacientes, pero es un estudio muy bien clasificado demográficamente para todos los pacientes de politrauma. Entonces, en Colombia evidenciamos que la herida penetrante son los casos con más incidencia en nuestro país, abarcando el 72.8% en comparación con el resto del mundo, que son las heridas cerradas. Y en cuanto a las horas de atención desde el inicio de la lesión, tenemos en cuenta que los atendemos de 1 a 3 horas, teniendo el 53.8%, que es un buen ítem para atención, sabiendo aún que hay muchos pacientes que generan estos politraumas en lesiones rurales, en regiones rurales, perdón. Ahora vamos con el consenso de Hartford. ¿Qué dicen ellos? Que si vemos algo, realicemos algo e improvisemos la supervivencia del paciente para que no muera de un sangrado masivo. Genera un consenso que lo nombran TREAT, en donde cada una de las palabras nos dicen cómo tratar al paciente para prevenir su muerte por hemorragia masiva. Entonces, tenemos la T, que genera Treat Suppression, que es como eliminar la amenaza. ¿Qué pasa? Tenemos ese paciente o esos pacientes, múltiples pacientes politraumatizados. Lo que vamos a hacer es eliminar la amenaza porque estamos en un lugar peligroso. Puede que estemos en una guerra, puede que estemos en una catástrofe. Entonces, primero tenemos que mirar en qué lugar estamos y si el paciente tiene pues heridas abiertas, pues generar supresión mientras nos sentimos seguros. Posterior a esto, vamos a hacer un control de la hemorragia y una rápida extracción a un lugar seguro
para poder continuar valorando este paciente. Esa sería una zona no segura. Y finalmente tenemos que asegurar que el paciente tenga atención del personal de salud y posterior transportarlo al hospital para terminar su valoración. ¿Qué nos dice el ABC del control de la hemorragia? Entonces, son 3 pasos: A, alerte; B, busque, encuentre la fuente de la hemorragia, o ellos lo nombran bleeding, como sangrado; y C, comprima y aplique presión constante. ¿Qué vamos a aclarar primero? Que tenemos que estar seguros para poder ayudar a las demás personas. Si no estamos seguros y terminamos lastimados, pues no va a morir una persona, sino van a morir 2. O vamos a terminar no pudiendo ayudar a las personas que podemos salvar. Mirar si la escena es segura para usted y para las víctimas. Si en algún momento su seguridad es amenazada, retírese y localice un lugar seguro, así como nos lo dijo el consenso de Hartford, para poder atender a ese paciente. Y finalmente, protéjase del contacto de la sangre usando guantes siempre que estén disponibles. Vamos con la A de alerte. Solicite ayuda, llame al 911 o al 123. Si usted no puede porque está atendiendo al paciente o su zona es insegura, pídale a alguien que lo llame si lo tiene cerca. Y previo a esto, como ya lo hemos nombrado, garantice su seguridad dependiendo de la situación en la que esté. Si no está seguro, pues no podría ayudar al paciente para que no sean 2 heridos, sino que usted pueda colaborar. Comenzamos con sangrado, B, bleeding. Tenemos este paciente que es normalmente paciente politraumatizado. ¿Qué hacemos con ese paciente si lo encontramos? Vamos a encontrar el origen de la hemorragia, pero no lo podemos hacer visualizándolo por fuera únicamente. Tenemos que abrir, retirar la ropa de la herida y observar con claridad cuál es la herida que nos está sangrando. ¿Cuál es esa hemorragia? ¿Por qué el pantalón está sangrando? ¿Por qué el piso está sangrando? Vamos a ver el sangrado continuo, el sangrado de gran volumen y la acumulación de sangre. ¿Cómo, hablando en palabras coloquiales, se refiere a esto? Sangre que no para, vemos un pantalón completamente mojado, sangre que no deja salir de la herida, sangre que está en forma de charco en el piso, apósitos empapados de sangre, vendas empapadas de sangre o pérdida total o parcial de un miembro, así como lo evidencia la foto. Entre las heridas que puedan causar la muerte por sangrado, tenemos las heridas en brazos o piernas, que son las causas más frecuentes de muerte prevenible por la hemorragia. Y más adelante les explicaré que se realiza el uso de torniquete preventivo antes de atención hospitalaria. En cuello, hombros e ingle, como vemos, tenemos ahí excesos vasculares grandes que inmediatamente generen un trauma, puede generarnos muerte del paciente rápida por hemorragia masiva. Entonces, en estos pacientes vamos a hacer empaquetamiento, que más adelante también les voy a explicar. Y en abdomen y torso son aquellos tratamientos que no podríamos hacer extrahospitalariamente, únicamente intrahospitalariamente, y esos pacientes son los que se trasladan rápidamente al servicio de urgencias. Puesto que los sangrados son internos, nosotros no podemos retirar lesiones que se hayan generado por material cortopunzante, por hierros, no se puede sacar nada de lo que se le ingrese al paciente, o esos traumas abdominales que no los vemos pero están allí y después más adelante en menos de 10 minutos nos evidencian una complicación en el paciente. ¿Qué nos dice Stop the Bleeding? Que debemos tener 2 situaciones, si tenemos en el momento un kit de primeros auxilios o si no lo tenemos para atender a ese paciente. Si no tenemos ese kit de primeros auxilios, no significa que no podemos hacer nada, claro que sí. Debemos aplicar presión con sus manos fuertemente hacia la herida del paciente. Si usted está solo y usted es el paciente, debe aplicar con sus propias manos presión para evitar la hemorragia. ¿Cómo lo hacemos? Usar ambas manos o dedos, tienen que ser muy efectiva para evitar el sangrado externo. Se necesita presión continua y muy firme. Tiene que ser una superficie firme en la que esté el paciente para que sea directa y efectiva. No dejar de hacer presión cuando se revise la herida porque pues, se genera más hemorragia. Y si la herida es grande y profunda, trate de rellenarla, que más adelante les explicaré cómo realizarlo.
Pero vamos a el episodio si tuviéramos el kit de primeros auxilios de trauma, ¿qué haríamos? Primero definiremos dónde está la herida. Ya les hablé que si las piernas y los brazos y las extremidades son las causas más frecuentes de sangrado por hemorragia prevenible, entonces vamos a verificar si tenemos un torniquete disponible. Si tenemos ese torniquete disponible en el kit de trauma, ¿qué hacemos? Primero definimos qué es un torniquete. Vamos a ver que Jean-Louis Petit lo nombró Turner, que significa dar la vuelta. Lo realizó para reducir y detener el flujo arterial y venoso hacia una extremidad, y tener en cuenta que a pesar de que se ve fácil, puede estar asociado a potenciales complicaciones si no lo realizamos de manera adecuada. Este es el torniquete adecuado generado en el kit de trauma. ¿Cómo lo vamos a realizar? Entonces, nos dice los pasos. Primero, tenemos que envolver. Segundo, tenemos que girar. Tiene una palanquita en la cual se gira para apretar y generar la presión. Después tenemos que asegurar el torniquete. Pues este torniquete tiene un aseguramiento, un cliqueo, que no nos permite que el torniquete se zafe, se corra, se mueva. Y finalmente algo muy importante es el registro del tiempo, que normalmente no se realiza, porque con este vamos a definir qué tanto tiempo ha tenido el paciente y qué tanto tiempo tenemos para salvar esa extremidad. ¿Cuáles son las recomendaciones para que el torniquete sea bien puesto? Ubíquelo 2 o 3 pulgadas encima de la herida sangrante. Nunca lo vaya a aplicar encima de la herida, pues porque el torniquete es de otro material y puede generar más lesiones. Ojo, no lo vaya a aplicar directo a las articulaciones porque puede generar lesiones articulares o directamente una consecuencia de amputación en el paciente. No aplique sobre un bolsillo que contenga objetos voluminosos. ¿Por qué? Porque genera más presión de un lado a otro, no generando la misma presión en todo el miembro inferior, puede generar complicaciones de isquemia o simplemente el objeto puede generar daños en el paciente. Aumente la presión hasta que detenga el sangrado. El torniquete tiene que estar presionado hasta que no evidencie sangre de la herida y si no, pues apretar hasta que la herida pare de sangrar. Y tener en cuenta que el paciente le tiene que doler y le tiene que doler mucho. Si el paciente no siente dolor, está consciente, alerta y orientado y no le duele, el torniquete no está bien puesto. Tenemos que tener en cuenta que también se evidencia que para que un torniquete sea efectivo, su tratamiento sea efectivo, el torniquete tiene que ser diseñado como el torniquete, tiene que estar en la zona de aplicación que es y tiene que tener el registro de tiempo de aplicación que se debe hacer. Ahora vamos con otro escenario. Tenemos el kit de primeros auxilios, tenemos una herida en miembros inferiores o superiores, pero resulta que no tenemos un torniquete disponible. O tenemos el kit, la herida está en la parte de las ingles, de las axilas o del cuello, donde tenemos grandes vasos. ¿Qué hacemos? Lo que vamos a hacer es empaquetar la herida y aplicar presión directa. ¿Cómo vamos a hacer ese empaquetamiento de la herida? Primero, como ya lo nombramos antes, descubra la herida, vamos a ver dónde está la herida y qué aspectos tiene la herida. Segundo, vamos a mirar si es posible remover el exceso de sangre acumulada, pero esto no significa que retiremos los coágulos que están insertos en la herida profunda del paciente, pues porque podemos generar más sangrado, solo la sangre de exceso acumulada para que pueda el empaquetamiento ser efectivo internamente y ubicar la fuente de sangrado más activo que tenga en esa herida. Posterior, vamos a cubrir la herida con una gasa y vamos a empujarla hacia adentro directamente sobre el sitio de sangrado. No es simplemente poner la gasa encima y hacer presión, sino empaquetar. Directamente toda la gasa la vamos a rellenar y vamos a rellenar esa herida con la gasa. Y posterior vamos a mantener presión directa hasta que el sangrado pare. Si el sangrado no para y continúa siendo demasiado voluminoso, vamos a insertar un segundo apósito de la misma manera sobre el primero que tenemos.
Entonces vamos a ver aquí una imagen en donde nos dicen cómo se debe hacer y cómo no se debe hacer. El empaquetamiento que se debe hacer es la gasa internamente, vamos a rellenar, empaquetar la herida y así ella va a hacer la compresión directa y nos va a hacer hemostasia, pero no se puede poner encima de la herida puesto que va a quedar todos los restos de sangre acumulada y puede seguir sangrando el paciente internamente de esa herida y no tenemos un tratamiento efectivo. Ahora, manejo intrahospitalario. El paciente nos llegó al servicio de urgencias. ¿Cómo vamos a hacer esa valoración de la herida? Vamos a ver cómo nos llega, qué tiene, qué inmovilizaciones tiene, cómo tiene esa herida, si la tiene expuesta, si no la tiene expuesta. También vamos a mirar qué forma tiene, qué extensión y qué longitud la tenemos que hacer. La vamos a hacer con buena iluminación. Vamos a mirar los bordes, si son limpios, si son contusos, si son profundos. También vamos a mirar si el lugar donde se generó esa herida es limpio, sucio o tiene altas características de riesgo tetanigénico, en la cual ese paciente pues, sería un probable candidato para su vacunación antitetánica. También tenemos que evidenciar en ese paciente el compromiso anatómico subyacente que pueda generar una complicación, cuerpos extraños, el grado de contaminación y el tiempo transcurrido desde la lesión hasta el tratamiento. ¿Cómo vamos a hacer esta limpieza de la herida? Vamos a hacerla con solución salina mediante chorro o a presión, preferiblemente en suero tibio a 37 grados. ¿Por qué la solución tibia? Porque debemos evitar el enfriamiento del tejido. Aparte de que el tejido ya tiene una necrosis, ya tiene un inicio de isquemia desde un tiempo no conocido, porque en estos momentos digamos que no sabemos qué tiempo tiene, debemos evitar las soluciones frías porque nos va a generar enfriamiento del tejido y pues más isquemia de la lesión. ¿Qué es lo que pasa con la solución salina? Que es una solución isotónica, no interfiere en el proceso de cicatrización, no daña el tejido, ni causa sensibilización y alergia y pues no altera la flora bacteriana, es el mejor tratamiento para limpieza de heridas en estos pacientes. Los antisépticos más utilizados son los derivados de los yodados y la clorexidina y tener en cuenta si tenemos una paciente con una lesión por presencia de gérmenes anaerobios o pacientes que se accidentan en la calle, que no sabemos que el ambiente es sucio, es abierto, tierra, el agua oxigenada es una de las principales indicaciones para limpieza de heridas en estos pacientes. Cierre de heridas, tener en cuenta, pues esto es riesgo-beneficio, ¿no? Dependiendo de qué paciente tengamos. El límite de tiempo normal para realizar una sutura primaria es de 6 horas, pero podemos tener en cuenta que el paciente nos está en un shock y tenemos primero que tratar ese shock, o el paciente nos tiene un trauma craneoencefálico severo y tenemos que tratar primero ese trauma craneoencefálico severo, puesto que la sutura en segunda intención sería no una prioridad en este momento, pero es para tenerlos en cuenta. Si tiene más de 6 horas, obliga una cicatrización por segunda intención, más heridas, más contaminación, muy probablemente más adelante infección y más tratamiento y más prolongación de hospitalización. Si tenemos heridas en el cuero cabelludo, se puede retrasar hasta 12 o 24 horas por su grande vascularización. Y pues en la cara nos puede generar daño estético en el paciente. Ahora vamos con el tema de manejo del dolor en el paciente politraumatizado. Primero definimos qué es dolor. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor define el dolor como una experiencia sensorial, emocional y desagradable asociada a un daño tisular real, potencial, descrita en términos de dicho año. En el paciente politraumatizado, ¿cómo vamos a valorar y evidenciar ese dolor? Él va a tener 3 fases muy importantes para que nosotros podamos tratar. La fase de urgencia, que es la fase que nos llega a nosotros en el servicio de emergencias o ámbito prehospitalario, en donde muchas veces las personas de las ambulancias APHs no tienen, por consenso colombiano, no pueden administrar medicamentos, pero es una fase en la que el paciente tiene demasiado dolor y puede generar ese dolor, complicaciones, teniendo en cuenta su estado actual o sus lesiones. La fase de recuperación o curación es una de las fases más críticas en el paciente con dolor. Esta fase es importante porque allí es donde se tiene el paciente con mayor nivel de dolor y es donde el paciente
tiene su tratamiento concomitante con lo que se le está tratando de sus heridas, de su shock, de su infección, y calmar el dolor o tratar el dolor va a ser muy, muy, muy favorable para este tratamiento. Y la fase de rehabilitación, pues ya es cuando el paciente termina, puede generar dolor crónico, el paciente está en terapias y pues allí también hay tratamiento, pero nos vamos a basar en la fase de urgencia y fase de curación. Para poder entender el dolor en el paciente politraumatizado, tenemos que saber cómo actúa este dolor en el paciente y dónde actúa para así saber qué medicamentos vamos a usar, o el paciente por qué le duele allí, o por qué si le duele la cabeza también le duele la espalda, si tiene una herida abdominal le puede doler o irradiar a cualquier otro lugar. Entonces, en la parte de las lesiones físicas o por inflamación, vamos a tener una activación de receptores nociceptores del dolor. Ese es el que vamos a hacer en estos momentos y vamos a tratar en el paciente politraumatizado. Esto es la activación de los receptores nociceptores del dolor. ¿Cómo va a pasar? En los receptores nociceptores del dolor vamos a tener dos tipos de receptores, unos alfa y unos beta. Los alfa son los que se transmiten con más rapidez. Vamos a tener una respuesta a esa lesión o inflamación rápidamente porque tienen unas fibras mielínicas más cortas y pues su conducción es más rápida. Y tenemos los beta, que sus fibras mielínicas son un poco más gruesas y ellos nos van a responder a la presión o a la temperatura. Por eso estos pacientes tienen dolor un poco más, más después del tiempo de la atención inicial de la herida. Entonces, tenemos el trauma, ¿sí? El trauma nos genera una lesión. ¿Qué es lo que va a pasar? Se van a generar una activación de sustancias como la histamina, la serotonina, la bradicinina y las prostaglandinas que se van a activar y los leucotrienos. Y posterior a esto también se va a sensibilizar la sustancia P. ¿Qué es lo que hace nuestra sustancia P? Vasodilatación, desgranulación de mastocitos, producción y liberación de mediadores inflamatorios. ¿Por qué lo selecciono? Porque recuerden que el paciente con dolor, al activar esta sustancia, tiene consecuencias de coagulopatías, y no solo por su lesión o su politrauma o su estado, sino también si tiene mucho dolor, puede generar, gracias a esta sustancia P, complicaciones de manera de coagulación, si hablamos del tema. Posterior a esta activación, el sistema va a seguir enviando información. Entonces, ¿cómo envía esa información hacia nuestro cerebro? Lo va a enviar por medio de neurotransmisores como el GABA, la somatostatina, receptores de opioides, etc. Entonces, allí es donde nos van a explicar más adelante, voy a explicar por qué administramos ese tipo de medicamentos. Entonces, ese mensaje nos va a llegar hasta el asta espinal, hasta el asta dorsal, y ella es donde nos genera la transmisión del dolor hasta la corteza somatosensorial. ¿Por qué es importante saber todo esto? Porque también entran las emociones. Entonces, si estamos en la corteza somatosensorial, el paciente se va a sentir triste, se va a sentir alegre, va a cambiar sus emociones, pero no va a ser únicamente porque sea el estado del paciente, sino por el dolor que también genera este proceso. Posterior a eso tenemos la modulación del dolor, que se hace contralateral a ella. Tenemos unos neurotransmisores inhibitorios que lo hacen de manera descendente, donde está la norepinefrina, serotonina, epinefrina, dopamina. Y finalmente, allí van a actuar los medicamentos para el manejo de esta analgesia. ¿Qué pasa en los reflejos mentales? O sea, lo que nosotros podemos ver. Vamos a tener un incremento de la tensión del músculo esquelético, vamos a tener un decrecimiento de la complianza del pulmón, y esto ¿qué nos genera? Aumento en la frecuencia respiratoria, disminución de la capacidad vital, y al tener ese aumento en la frecuencia respiratoria y la disminución de la capacidad vital, nos va a generar aumento de frecuencias de atelectasias. ¿Por qué? Porque en los bronquios no se van a poder salir o secretar de manera adecuada, el paciente no va a poder expulsar
esas secreciones bronquiales, nos va a generar hipoxemia, neumonías y hasta fallo respiratorio únicamente por el dolor. En cuanto al tono simpático, también nos va a alterar el tono simpático el dolor. Nos estimula el inotropismo y el cronotropismo, por ende nos aumenta la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, y esto nos aumenta los requerimientos de oxígeno cardíaco. Al bombear más rápido el corazón, al aumentar más los requerimientos de oxígeno cardíaco, nos puede generar una isquemia y el paciente puede morir hasta por un infarto, únicamente también porque tiene dolor. También nos ayudan y nos estimulan a la parte gástrica motora. El paciente va a generar náuseas, vómito, malestar estomacal. Ahora, ¿cómo valoramos el dolor? Entonces, valoración del dolor. ¿Cómo la realizamos? No puedo ver la escala. La anterior. Gracias. Tenemos unas valoraciones según algunas escalas, dependiendo de qué tipo de paciente tenemos. Tenemos ese paciente politraumatizado. Si puede referirnos el dolor por parte numérica, tenemos la escala numérica análoga ENA. También tenemos la escala visual EVA, en donde comienza sin dolor, dolor leve, moderado, intenso, muy intenso y el peor dolor posible. La escala análoga numeral es de 1 a 10, siendo 10 el peor dolor de la vida del paciente, 0 sin dolor. Tenemos también escalas descriptoras con palabras, si tiene dolor, si tiene molestia, si tiene dolor intenso. La escala verbal análoga EVERA, que es por medio de caritas, el paciente nos dice y nos señala qué cara se encuentra en el momento. Y la escala verbal de Anderson, que es muy importante en el paciente politraumatizado, puesto que se puede decir si el paciente tolera o no el dolor o le impide realizar algún tipo de acciones, que para esto es más específica esta escala. Ahora, ya tenemos al lado izquierdo la comunicación de los receptores nociceptores, que ya se las expliqué anteriormente, y ahora vamos a ver cómo nosotros realizamos la intervención con los medicamentos. Entonces, en la corteza somatosensorial podemos tratar a los pacientes con opioides porque allí van a actuar, antidepresivos y alfabetados adrenérgicos. Con la modulación descendente podemos generar hipnosis, masajes, acupunturas. También en el asta dorsal podemos realizar administración de medicamentos anestésicos locales, opioides, acetaminofén, anticonvulsivantes, alfados adrenérgicos y N-metildeaspartato como receptor antagonista. En la fase periférica, anestésicos locales, anticonvulsivantes, opioides, acupunturas, masajes y directamente donde está el trauma, anestésicos locales, opioides, acetaminofén, anticonvulsivantes son los que nos van a ayudar a tratar según los receptores que les mostré anteriormente que iban a estar involucrados. ¿Qué es lo más importante en el manejo del dolor paciente politraumatizado? Que nosotros manejamos una analgesia multimodal. No es únicamente ponerle medicamentos de amplio espectro para disminuir ese dolor, sino tratar de ver qué más podemos realizar para disminuir y no llenarlo tanto de medicamentos. Se conoce como analgesia multimodal, por eso les nombré hipnosis, masajes, acupuntura. Y así permite una analgesia más efectiva y reduce los efectos adversos de la administración de muchos medicamentos, principalmente los opioides, que son los que más se utilizan. ¿Cómo vamos a administrar estos medicamentos? Dependiendo de la escala EVA del 1 al 4, si el paciente tiene dolor, vamos a generar satisfactoriamente una analgesia con los medicamentos AINES. Posterior tenemos un dolor moderado con un EVA de 5 a 7. Allí vamos a intervenir con analgésicos opioides de puente, no necesariamente completa dosis gigante, sino lo importante de estos analgésicos es generar el efecto techo en bolo o infusión continua. Este efecto techo significa que gracias a pocas dosis
en un tiempo en específico, el paciente va a mejorar prolongadamente su dolor sin tener que administrar un bolo inicial grande o una dosis inicial grande del medicamento que nos genere efectos adversos como náuseas, vómito, impotencia, depresión respiratoria, etc. Y en este dolor también vamos a mirar los fármacos no opioides en combinación y fármacos ayudantes que más adelante les voy a explicar. En dolor severo EVA de 8 a 10, vamos a hacerlos con opioides potentes, vamos a hacer infusiones continuas, técnicas de PSA, o solos o con combinación con otros analgésicos no opioides y fármacos ayudantes. ¿Qué medicamentos entonces, como anteriormente nombré, y cómo actúan ellos? Entonces, tenemos los más usados que son los antiinflamatorios no esteroideos llamados AINES. Sabemos que tiene una afinidad no selectiva por la COX, inhibiéndola, en donde nos vamos a la diapositiva del proceso del dolor. Nos inhiben estas prostaglandinas y al inhibir las prostaglandinas nos inhibe todo el proceso de generación del dolor desde un inicio. Entonces, el paciente ya no va a tener una amplificación del dolor tan alta. No es tan dependiente como los opioides. Y si ponemos un AINES en combinación con acetaminofén, se ha evidenciado que genera muy buen tratamiento para el dolor en el paciente traumático y nos genera el efecto techo. Tenemos que tener en cuenta de estos AINES qué pacientes tenemos, ¿no? Obviamente tenemos que mirar si el paciente está en shock, si tiene trauma cráneoencefálico, si está inestable hemodinámicamente, si tiene daño muscular severo, para evidenciar si es el adecuado o podemos administrar otro tipo de tratamiento. Tenemos el acetaminofén. El acetaminofén o paracetamol. No tenemos en cuenta una afinidad selectiva. Sabemos que nos inhibe no selectivamente la COX-3. Por eso el paciente tiene con el paracetamol un efecto analgésico y antipirético para su tratamiento. Lo importante de estos medicamentos, y hablando de los analgésicos opiáceos, es que no debemos administrar dobles medicamentos AINES o 2 veces un AINES, 2 veces un opiáceo, porque podemos generar intoxicación o múltiples consecuencias. En los analgésicos opioides, no tengo que explicarles como tal el proceso porque ya vimos anteriormente que les dije que habían receptores opiácidos muy sensibles que se generan en todo el proceso del dolor, van a actuar prácticamente en toda la conducción del dolor, por eso es el más usado en el tratamiento del paciente politraumatizado. Lo importante de estos opiáceos es poder titularlos o poder generarle la terapia techo adecuada, no excederse del tratamiento que es 1.2 miligramos día para este paciente. Si es muy severo, evaluar el pro y el contra del tratamiento, evidenciar si nuestro paciente ya tiene una lesión que nos impida o nos complique al paciente en cuanto a una depresión respiratoria. Si tenemos un paciente con trauma torácico, con inestabilidad torácica y administramos muchas dosis de analgésicos opiáceos, pues podemos aumentar esa depresión respiratoria en el paciente. Entonces, evaluar también qué tipo de pacientes tenemos y qué tan viable es la administración de estos medicamentos. Y finalmente, los ayudantes. Entonces, nosotros vimos en la imagen anterior que tenemos unos receptores esteroideos, unos medicamentos que nos pueden ayudar a controlar y generar la analgesia multimodal. No tiene una evidencia muy clara, no es el ítem inicial para tratar el dolor en el paciente politraumatizado, pero pues sí vale la pena nombrarlos. Tenemos los esteroides, tenemos manejo de anticonvulsivantes para prevenir en pacientes con trauma craneoencefálico posteriores convulsiones, y tenemos medicamentos que puedan quitarnos náuseas, mareo, el ondansetron, la metoclopramida, etc.
¿Qué pasa en el paciente con trauma craneoencefálico? Que no podemos administrar cualquier medicamento. Tenemos que evidenciar que ese paciente con trauma, al generar una lesión, nos va a generar un aumento en la presión intracraneana y en la presión de perfusión cerebral. Por ende, en el metabolismo cerebral y pues las complicaciones que tenga o el pronóstico que tenga de lesión cerebral el paciente. La morfina es un analgésico eficaz, pero tiene poco efecto sedante y no incrementa la PIC. Entonces es uno de los medicamentos más usados, pero tienen que tener en cuenta que la taquifilaxia en el paciente y el retiro de la droga es prolongado después de su administración prolongada. Y el fentanil es ampliamente usado por su corta duración y efecto. Puede elevar moderadamente la PIC, pero disminuye la presión arterial media y limita su uso en pacientes comprometidos hemodinámicamente. O sea, podemos tener ese trauma craneoencefálico, pero si está hemodinámicamente estable, no es viable administrar fentanil. Y tiene pobre compliance intracraneal. Finalmente, dejarles un mensaje que el dolor no es únicamente el dolor en el paciente, no es solo lo que nos refiere el paciente, que el paciente es cansón, que su familia es cansona, sino todo lo que trae quitarle la analgesia a un paciente y más un paciente politraumatizado. Nos enfocamos en la hemorragia, en la herida expuesta, en que lo valore trauma, en la imagen, pero no tenemos en cuenta que si mejoramos el dolor inicialmente podemos preservar ese paciente un poco más y tener menos complicaciones, las cuales únicamente el dolor genera por su mecanismo de acción. Entonces, el tratamiento del dolor durante la fase inicial de atención es una estrategia imprescindible para prevenir un deterioro mayor o incrementar la morbimortalidad en el paciente. Finalmente, darles las gracias. Este es el equipo del ISMED del Servicio de Urgencias y tener en cuenta que ninguno de nosotros es tan bueno como nosotros juntos. Todos somos un equipo y lo mejor es trabajar conjuntamente para atender muy bien a nuestro paciente y poder salvar una vida más. Gracias.